Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE. Hay cosas que el mundo celebra, momentos, costumbres, lugares o gestos que todos parecen amar sin cuestionar. Y sin embargo, hay quienes en silencio no sienten lo mismo. A veces fingimos sonreír cuando todos ríen. A veces decimos, me encanta, solo para no romper la ilusión colectiva. Porque en el fondo, sabemos que admitir lo contrario nos haría parecer raros, ingratos, diferentes. Pero hay un punto donde esa diferencia empieza a doler, donde uno se pregunta si está mal no disfrutar lo que los demás disfrutan, si está mal no vibrar con lo mismo, si está mal preferir el silencio al ruido, la calma a la euforia. Este capítulo no trata sobre rebeldía, trata sobre sinceridad, sobre esas pequeñas verdades que guardamos para no sentirnos fuera del grupo, sobre lo que realmente sentimos cuando todos parecen sentir otra cosa, porque sí, hay cosas que todos disfrutan, pero algunos, aunque nunca lo digan, las odian en secreto. Así que pónganse cómodos y abramos este capítulo escuchando la primera historia. El ruido del mundo, desde que tengo memoria. El ruido del fútbol ha estado ahí. No recuerdo el primer partido que vi, pero sí recuerdo el sonido, gritos, aplausos, bocinas, el zumbido de la televisión llenando el aire de mi casa como si fuera un segundo corazón latiendo dentro de las paredes. De niña, me sentaba en el suelo del living mientras mi papá y mis hermanos miraban los partidos. Yo no entendía nada. Solo veía figuras corriendo de un lado a otro, todos vestidos igual, persiguiendo una pelota que parecía tener más valor que cualquier otra cosa en el mundo. Ellos gritaban, se levantaban, aplaudían, se enojaban. ¿Y yo? Yo solo observaba, tratando de entender qué emoción podía justificar tanto alboroto. A veces preguntaba quién iba ganando, pero rara vez me respondían. O si lo hacían, era con impaciencia, como si interrumpir el juego fuera una falta de respeto. Aprendí rápido que no debía hablar durante un partido, que había momentos donde el silencio no era una elección, sino una obligación. Y así fue como el fútbol se volvió para mí una especie de sombra, una presencia constante, inevitable, que ocupaba espacio en mi vida sin que yo lo pidiera. A los 10 años ya sabía que cuando había partido importante, no podía usar el televisor para ver mis dibujos animados, que el domingo era el día del fútbol, y que cualquier otro plan era considerado una herejía. Mi madre cocinaba cosas especiales. Mi papá se ponía una camiseta vieja y mis hermanos se peleaban por quién se sentaba más cerca de la pantalla. Yo solo quería que terminara. No entendía por qué ese juego provocaba tanto. ¿Por qué algo tan ajeno podía adueñarse de la casa, de la conversación, de la energía? Recuerdo un día, debía tener unos 12 años, cuando mi hermano mayor lloró porque su equipo perdió una final. Lloró de verdad. Se encerró en su pieza, tiró la camiseta al piso y no quiso hablar con nadie. Mi mamá decía que hay cosas que duelen, aunque no las entiendas. Y creo que esa frase se me quedó grabada, porque desde entonces empecé a notar cuántas cosas la gente hace por cosas que no entiende, pero igual siente. El tiempo pasó, y con él vino la adolescencia. Ahí entendí que el fútbol no era solo un juego, era identidad, tema de conversación, excusa para reunirse, para gritar, para sentir algo en común. Mis amigas lo seguían por los jugadores lindos. Mis compañeros lo discutían como si fueran entrenadores profesionales. Y yo fingía. Fingía que me importaba. Fingía que entendía los chistes, las referencias, los nombres. Aprendí a decir frases vagas como sí, estuvo buenísimo el gol o qué mal jugó ese tipo. Sin tener idea de qué estaba hablando, era mi forma de sobrevivir, en un grupo donde todos hablaban un idioma que yo no quería aprender, pero no era solo aburrimiento, era incomodidad. Había algo en la energía del fútbol que me hacía sentir fuera de lugar. El grito colectivo, la euforia, esa especie de trance emocional donde la gente se transforma, me asustaba. Una vez fui con una amiga al estadio. Me insistió durante semanas. Tienes que vivirlo en persona. Ahí entiendes por qué es mágico. Fui. Y sí, fue intenso.
La multitud, los cánticos, las banderas, la vibración del piso cuando todos saltan al mismo tiempo. Pero para mí, esa intensidad era demasiado. Me sentía atrapada en una emoción que no me pertenecía. La gente lloraba, reía, insultaba, y yo solo quería irme. Era como si estuviera en medio de una ceremonia donde todos creían y yo no. Esa noche volví a casa con una sensación extraña. No era enojo, ni desdén. Era más bien tristeza, porque entendí que había algo en el mundo que todos compartían y que yo no podía sentir. Y eso me hizo sentir sola. Durante años guardé silencio. No, decía que no me gustaba el fútbol. Era más fácil asentir, sonreír y dejar que la conversación pasara por encima de mí. Hasta que un día, sin pensarlo, lo dije, fue en una comida familiar. Mi papá hablaba del nuevo fichaje de su equipo. Mis hermanos discutían si era bueno o no, y yo cansada dije, la verdad, a mí el fútbol me aburre. El silencio que siguió fue incómodo. Mi papá me miró como si hubiera dicho algo terrible. Mi hermano soltó una carcajada incrédula, y mi mamá cambió de tema rápido, intentando salvar el ambiente. Pero ya estaba dicho, y algo cambió después de eso. No hubo discusiones, pero sí distancia. Era como si de pronto me hubieran catalogado como la rara, la que no entiende la pasión, la que no siente lo que se supone que todos deberían sentir. Con los años, esa diferencia se volvió una especie de marca invisible. En reuniones, cuando alguien hablaba de fútbol, yo me quedaba callada. Y cuando decía que no me interesaba, la reacción era casi siempre la misma, una mezcla de sorpresa y lástima, como si fuera una persona que no sabe disfrutar la vida. Pero no era eso. No es que no me gustaran las emociones, o que no entendiera la alegría. Simplemente, no me nacía. No me conectaba con ese tipo de entusiasmo que parece venir en masa. Y con el tiempo, empecé a preguntarme por qué me afectaba tanto, por qué me incomodaba que algo tan popular no me gustara. Creo que la respuesta está en el deseo de pertenecer, en esa necesidad humana de ser parte de algo, incluso cuando no te representa. Entrar en la adultez no cambió mucho mi relación con el fútbol. Si acaso, la complicó. Porque ya no era solo la familia o la escuela, sino la vida social completa. Amigos, compañeros de trabajo, citas. Todos parecían mover sus agendas alrededor de los partidos. Recuerdo un cumpleaños de una amiga. La reunión coincidía con un partido importante. Todo el mundo estaba pendiente del televisor. Algunos incluso dejaron de comer para gritar frente a la pantalla. Yo, intentando participar, me senté con una bebida en la mano y sonreí cada vez que alguien celebraba un gol. Pero por dentro, me sentía más sola que nunca. Ese día entendí algo. El fútbol no era solo un juego, era un lenguaje emocional que yo no había aprendido. Todos sabían leerlo, todos sabían sentirlo, y yo no. Y no se trataba de ignorancia, se trataba de que mi corazón no respondía igual, de que mi emoción era diferente. En el trabajo, la situación se repetía. Cada conversación sobre un partido, cada referencia a un jugador famoso, cada debate acalorado, era un recordatorio silencioso de que no pertenecía del todo. Algunos compañeros me preguntaban, ¿de verdad no te interesa? Yo asentía, tratando de no sonar ruda, tratando de que mi honestidad no fuera tomada como desdén. Pero ellos lo percibían de todas formas, como si mi silencio o mi falta de entusiasmo fuera una especie de traición. Las relaciones sentimentales tampoco ayudaron. Salí con hombres que vivían el fútbol como religión. Sus domingos eran sagrados, sus charlas giraban en torno a goles y estrategias, sus amistades eran evaluadas por su conocimiento del juego. Yo escuchaba, asentía, incluso aprendí algunos nombres y estadísticas solo para sobrevivir. Pero cuando no estaba prestando atención, cuando mi mente se escapaba a otras cosas, sentía una mezcla de cansancio y tristeza. No por ellos, sino por mí misma. Una vez, durante una cita, él me invitó a un bar donde pasarían el partido de su equipo favorito. El lugar estaba lleno, las pantallas por todos lados. La gente cantando, gritando,
Saltando, yo me senté en una esquina, con un vaso en la mano, intentando disimular la incomodidad. Cada gol era una explosión colectiva que no me pertenecía. Y cuando me preguntó si disfrutaba, dije la verdad. No mucho. Mi voz sonaba pequeña, casi culpable. Él me miró con sorpresa y luego con una leve decepción. No dijo nada más, pero esa noche su entusiasmo se volvió silencioso y yo me sentí aún más extraña. Con el tiempo, aprendí a aceptar esa diferencia, no como algo vergonzoso, sino como una parte de mí misma. Comprendí que odiar el fútbol no significaba odiar la vida, ni la emoción, ni la conexión. Significaba simplemente que mi manera de experimentar el mundo era otra. Aprendí a buscar mis propios espacios de alegría, a disfrutar de la calma, de los paseos, de los libros, de la música. A entender que mi intensidad emocional no tenía que coincidir con la de la multitud. Y fue así como empecé a liberarme del juicio silencioso. Dejar de fingir, dejar de sonreír donde no sentía nada. Porque al final entendí que lo más valioso no era encajar, sino ser honesta conmigo misma. No busco que los demás comprendan mi rechazo al fútbol. No necesito justificarlo. Es mi verdad, y eso basta. Hoy, cuando alguien habla de fútbol, sonrío cortésmente y sigo con mi conversación. A veces me uno a un grupo para comentar un gol, pero siempre desde la distancia, porque ya no me duele estar fuera. He aprendido que pertenecer no significa sentir lo mismo, sino respetar el espacio de cada uno para sentirlo a su manera. Y aunque muchos no lo entiendan, sé que no estoy sola. Sé que hay personas que sienten diferente y que también se han sentido ajenas en medio del entusiasmo general. Gente que, como yo, ha tenido que aprender que está bien no compartir la pasión popular, que está bien encontrar alegría en lo que a uno le pertenece, sin esperar que otros lo validen. Quizá algún día la gente deje de sorprenderse al escuchar que no me gusta el fútbol. Quizá algún día la pasión colectiva ya no me haga sentir fuera de lugar. O quizás siga sintiéndome distinta. Y está bien, porque en esa diferencia hay libertad. Y en la libertad, aunque sea silenciosa y solitaria, hay un tipo de felicidad que nadie puede arrebatarme. No se trata de odiar o amar lo que otros aman. Se trata de entender que cada quien tiene su propio ritmo emocional, sus propias pasiones y silencios, y que a veces la verdadera valentía está en aceptar lo que uno siente, aunque todos los demás sientan otra cosa. Reuniones que me dejan mirando al suelo. Desde pequeño entendí que las reuniones familiares eran un ritual inevitable. No las de mi casa, donde me sentía cómodo, donde todo era natural y predecible. No, hablo de las reuniones donde la familia se multiplicaba, donde los tíos, primos y parientes lejanos llenaban la casa de risas, gritos y conversaciones que yo apenas podía seguir. Recuerdo la primera vez que fui a una de esas reuniones siendo niño. Mi madre me tomó de la mano y me llevó a un salón enorme, lleno de gente que yo apenas conocía. Había abrazos largos, carcajadas fuertes y conversaciones que se cruzaban como olas, todas al mismo tiempo. Yo me quedé en silencio, observando desde un rincón. El suelo parecía más seguro que cualquier asiento, así que lo miré durante la mayor parte del tiempo. No es que odiara a esas personas, no es que quisiera estar en otro lugar, simplemente no sabía cómo ocuparme ahí. La energía era intensa, abrumadora. Cada risa me golpeaba como un tambor, cada comentario cruzado me hacía sentir fuera de ritmo. Con los años, la situación no mejoró. Cada reunión era una especie de prueba de resistencia. Mi estrategia siempre fue simple: mantenerme callado, beber agua, mirar al suelo y esperar que pasara pronto. A veces intentaba hablar, contar un chiste o comentar algo, pero la mitad del tiempo nadie me escuchaba o me interrumpía. Y poco a poco aprendí que, en ese contexto, mi silencio era más valioso que cualquier palabra. En la adolescencia, las reuniones se volvieron más complicadas. Ahora entendía algo de las conversaciones. Podía reconocer a los primos por sus nombres y hasta recordar quién era el hijo de quién. Pero la incomodidad seguía allí,
en un rincón de mi pecho que se tensaba cada vez que entraba a una habitación llena de familiares. A veces me sentía observado, otras, invisible. Ambas sensaciones eran igual de extrañas. Recuerdo una vez, en el cumpleaños de un tío lejano, cuando todos estaban en el comedor. Yo me senté con un vaso de agua mirando el suelo, observando cómo la gente reía y hablaba sin parar. Un primo más joven me preguntó si quería jugar a algo. Asentí, por compromiso, pero terminé sentado de nuevo, mirando cómo los demás corrían por el patio. La sensación de estar presente y ausente al mismo tiempo era extraña, pero familiar. En la universidad, cuando tenía que asistir a reuniones familiares más formales, la incomodidad se volvió un hábito. Al principio me sentía culpable. ¿Acaso estaba mal no disfrutar del momento? ¿Estaba fallando a la familia por no unirme al entusiasmo general? Con el tiempo entendí que no era culpa de nadie, ni siquiera mía. Era simplemente mi manera de procesar el mundo, observando, callando, evitando la saturación emocional que me causaban esos encuentros. Lo curioso es que, a pesar de todo, había momentos de conexión, pequeñas, conversaciones con un tío lejano que notaba mi incomodidad y me preguntaba por mis estudios, un primo que me contaba de un videojuego o una película. Esos breves instantes me hacían sentir parte, aunque fuera solo por un rato. Era suficiente para recordar que no odiaba a la familia, ni las reuniones. Solo odiaba la sensación de ser arrastrado por una energía que no podía controlar. Con el tiempo, aprendí estrategias. Llegar temprano y ocuparme de algo, poner la mesa, ayudar en la cocina, acomodar sillas. Eso me daba un propósito y un lugar seguro. Beber agua y sostener un vaso se convirtió en una rutina casi meditativa, algo tangible en medio del caos. A veces me sentaba en un rincón y escuchaba, no para participar, sino para entender, para observar. Aunque no lo pareciera, esas reuniones me enseñaron paciencia, tolerancia y la capacidad de encontrar calma en medio de la multitud. Hoy, siendo adulto, sigo teniendo la misma sensación. Cuando la familia se junta, no me escondo del todo, pero tampoco busco ser el centro de atención. Miro al suelo. Sí, a veces con una sonrisa tímida, bebo agua, me muevo entre conversaciones, superficiales y breves diálogos significativos. He aprendido que está bien sentirme así. No, odio estas reuniones. No odio a la familia ni la alegría que las acompaña. Lo que siento es algo más sutil. La diferencia entre mi ritmo emocional y el de la mayoría, entre la intensidad colectiva y mi necesidad de espacio. Y, aunque muchos nunca lo noten, he comprendido algo fundamental. La comodidad no siempre se encuentra en el bullicio, ni la pertenencia en la euforia compartida. A veces, simplemente basta con existir en silencio, con mirar al suelo y beber agua mientras el mundo gira a tu alrededor. Al llegar a la adultez, las reuniones familiares se volvieron inevitables, pero también reveladoras. Ya no era solo una cuestión de incomodidad infantil. Ahora debía enfrentar la expectativa social y la presión tácita de participar en algo que yo nunca disfruté del todo. Al principio intenté adaptarme. Asistía puntual a cada encuentro, participaba en conversaciones, reía cuando todos reían, felicitaba a los primos y sobrinos por logros que, honestamente, me importaban poco, todo por mantener la ilusión de que compartía la misma emoción que los demás. Pero con el tiempo comprendí que esa fachada no era sostenible, que fingir la alegría de otros me dejaba exhausto, más vacío que satisfecho. Hubo un momento decisivo, una reunión en la casa de mi tío más cercano. Era un domingo, y toda la familia estaba reunida para un almuerzo largo. Comida abundante, historias repetidas, risas fuertes. Yo sostenía mi vaso de agua, como siempre, mirando al suelo, tratando de que nadie notara que mi mente vagaba lejos del salón. De repente, mi primo menor me hizo una pregunta. Oye, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? Fue un instante pequeño, pero suficiente para que algo cambiara. No respondí con una de las frases automáticas que solía usar. No dije, salir con amigos o ver películas, aunque también me gustaban esas cosas. Dije algo genuino. Me gusta estar solo a veces. Solo eso. Hubo un silencio breve. Algunos parientes se miraron entre sí, sorprendidos, pero nadie dijo nada que me hiciera sentir mal. Y fue entonces que comprendí que podía existir en medio de la reunión sin tener que ser como todos los demás.
que mi manera de disfrutar la vida podía ser diferente y no por ello menos válida. Aprendí a encontrar pequeñas rutinas que me ayudaban a navegar esos encuentros. Una caminata corta antes de entrar al salón, una conversación más profunda con un pariente que comprendía mi naturaleza tranquila. Y sí, siempre un vaso de agua a mano, que se volvió un ancla para mi presencia. Lo curioso es que cuanto más aceptaba mi forma de ser, más se abrían oportunidades de conexión genuina. No necesitaba competir con la intensidad de las risas ni simular entusiasmo por historias que no me interesaban. Podía compartir lo que realmente sentía, escuchar de verdad y, a veces, incluso reír de manera espontánea. Con algunas personas, logré crear espacios de intimidad dentro del caos, conversaciones en la cocina, paseos cortos al jardín, intercambios de ideas sobre libros, música o películas. Ahí, en esos momentos pequeños, comprendí que la familia no solo estaba en la multitud, sino también en los gestos que podían ser silenciosos y significativos. Y así, aprendí a vivir entre dos mundos, el bullicio de la reunión y la calma de mi interior. A veces, sí, sigo mirando al suelo mientras bebo agua, pero ahora no es por incomodidad ni deseo de escapar. Es un acto de presencia, de observación y de aceptación de mi propio ritmo emocional. Lo más valioso de esta experiencia es la lección que me llevo. No es necesario compartir la emoción de todos para pertenecer. No es necesario ser igual para ser parte. A veces, la verdadera conexión está en aceptar quién eres, incluso cuando tu forma de sentir difiere de la mayoría. Y mientras la familia celebra, grita, abraza y ríe, yo permanezco en mi lugar, tranquilo, observando, aprendiendo, sintiendo a mi manera. Porque entendí algo que nadie me enseñó de niño, que la autenticidad no siempre se mide por el volumen de tu voz o la intensidad de tu risa, sino por la honestidad con la que existes en medio del mundo. Así que sí, miro al suelo, bebo mi agua y sonrío. Y aunque para muchos parezca indiferencia, para mí es libertad. Libertad de ser yo mismo, incluso en un océano de emociones ajenas. El ruido que no me pertenece. Desde siempre he tenido música en mi vida. Canciones que escucho a cualquier hora, discos que repito hasta memorizar cada detalle, melodías que guardo en mi cabeza como recuerdos íntimos. Pero hay algo que nunca entendí: la fascinación casi religiosa por los conciertos en vivo. No es que odie la música, ni que desprecie a los fans, ni la energía que se genera en un estadio lleno de gente. Es más sutil. Simplemente no le encuentro la gracia. La mayoría de las bandas que todos veneran tienen 2 o 3 canciones realmente buenas. El resto requiere un nivel de fanatismo que yo nunca desarrollé. Recuerdo la primera vez que fui a un concierto, por insistencia de un amigo de la adolescencia. Yo esperaba algo emocionante, algo que justificara toda la fama y el entusiasmo que rodeaba a la banda. Pero pronto me di cuenta de que gran parte del espectáculo no estaba en la música, sino en el ritual alrededor de ella. El público gritaba, saltaba, lanzaba camisetas al aire y lloraba de emoción. Y yo me sentí como un extraño en medio de una ceremonia que no entendía. La banda tocaba en vivo, pero muchas veces las canciones sonaban peor que en el disco. Las voces no coincidían, los solos se alargaban demasiado, y las versiones en directo simplemente me aburrían. Mi amigo saltaba y gritaba cada palabra, totalmente entregado al momento. Yo me mantenía al margen, observando. Me preguntaba, ¿por qué tanta euforia por algo que no me conmueve de la misma manera? Cada vez que alguien gritaba porque el cantante hizo un gesto ridículo o, peor aún, porque se sacó un moco y la multitud reaccionaba como si fuera un milagro, yo sentía una mezcla de incredulidad y cansancio. Antes de ese primer concierto, en la adolescencia, ya había sentido esta desconexión en otras situaciones musicales. Cuando los amigos hablaban de sus bandas favoritas, yo asentía, sonreía, repetía las frases que parecía correcto repetir, pero mi entusiasmo nunca coincidía con el suyo. A veces, me imaginaba cómo sería estar allí, realmente disfrutando, pero la sensación nunca llegaba. Era como mirar un cuadro hermoso, pero sentir que los colores no te pertenecen. Recuerdo también una vez en la casa de un amigo, viendo un concierto en televisión.
Todos gritaban, bailaban y cantaban. Y yo me senté en silencio, bebiendo agua, mirando mis manos. En un momento, alguien me preguntó, ¿no te emociona? Respondí lo que me parecía correcto. Sí, claro, aunque no lo sentía. Después de eso, me di cuenta de que no era capaz de fingir más de lo necesario. Mi incomodidad no se podía borrar con palabras. Con el tiempo entendí que no era el concierto en sí, sino la presión colectiva. Estar rodeado de cientos o miles de personas que exigen emoción constante me agotaba. Me sentía atrapado entre el entusiasmo ajeno y mi propia indiferencia. Esa mezcla de fascinación y desinterés me generaba un cansancio extraño. Quería compartir la experiencia, pero no sabía cómo. Un concierto particularmente masivo me dejó una impresión duradera. Era un estadio enorme, luces brillantes, humo, la banda lista para tocar. Todos gritaban, cantaban y saltaban. Yo me sentía fuera de lugar, como si hubiera entrado por accidente a un mundo que no compartía. Durante las primeras canciones traté de involucrarme, aplaudir, levantar las manos, asentir. Pero pronto noté cada detalle absurdo. Gente gritando sin razón, repeticiones interminables de la misma línea, fanáticos enfurecidos porque el cantante olvidó una palabra, y fue entonces cuando comprendí que mi manera de disfrutar la música no podía coincidir con la mayoría. No es que no pueda emocionarme con música en vivo. He tenido momentos de verdadera fascinación. Una guitarra que vibra con precisión, un solo de batería que te eriza la piel, una letra que se clava en la memoria. Pero esos instantes son raros y fugaces. No necesitan la presión de una multitud para ser intensos. No necesito gritar, saltar ni empujar a otros para sentir la emoción. Además, he aprendido a observar los conciertos de otra manera. No desde la primera fila, ni entre la multitud frenética, sino desde un rincón, disfrutando de los matices que otros pierden en el caos. El sonido de los instrumentos, las miradas entre los músicos, la forma en que el público canta algunas partes de memoria. Todo eso se vuelve un espectáculo diferente, uno que puedo apreciar en silencio. Con el tiempo, entendí que mi desconexión no era un defecto, no era un rechazo irracional, sino una manera diferente de experimentar la pasión. Mientras todos los demás necesitan intensidad y ruido, yo necesito espacio y detalle. Mientras ellos buscan el ritual colectivo, yo busco la conexión íntima con la música misma. Hoy, cuando alguien me invita a un concierto, ya sé qué esperar. Sé que puedo disfrutar sin entregarme por completo a la multitud. Sé que puedo mirar alrededor, escuchar, observar y mantenerme fiel a mi propia forma de sentir. No necesito el entusiasmo de todos para que la música tenga sentido. Mi emoción, aunque silenciosa y contenida, es válida. Y he comprendido algo fundamental. No siempre compartir la pasión de todos es necesario. No siempre gritar, saltar y corear es sinónimo de felicidad. A veces, la intensidad más verdadera está en la calma, en la atención consciente, en la apreciación detallada de cada nota, cada palabra, cada pausa. Y así termina nuestro capítulo de hoy en modo anécdota ONSE. Hoy escuchamos historias de personas que viven emociones distintas a las de la mayoría. Mujeres y hombres que sienten que ciertas cosas, aunque todos las disfruten, no les pertenecen. Lo interesante es que, aunque estas experiencias sean distintas, hay algo que las une: la honestidad con uno mismo, aceptar que no siempre se comparte la pasión colectiva, que está bien mirar al suelo mientras todos gritan, beber agua mientras otros saltan, permanecer callado mientras todos aplauden, que no hace falta fingir entusiasmo para pertenecer, ni sacrificarse para ser parte de algo que no nos mueve. Estas historias nos recuerdan que la vida no es una serie de reglas universales sobre cómo debemos emocionarnos, que la verdadera libertad está en conocer nuestro propio ritmo, nuestra manera de sentir y respetarlo, y que en esa autenticidad encontramos paz. Si algo nos enseñan estos relatos, es que la diferencia no es debilidad, ni indiferencia, ni desapego. Es simplemente la forma en que cada uno navega el mundo, a su manera, con sus silencios, con sus miradas, con sus elecciones. Y que eso también merece ser escuchado.
Gracias por acompañarnos en este capítulo. Si alguna de estas historias resonó contigo, recuerda que no estás solo, que sentir distinto no significa estar equivocado y que siempre es válido encontrar tu propio espacio de emoción, aunque el mundo grite a tu alrededor. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real. Nos reencontramos en el próximo capítulo con nuevas voces, nuevas historias y más reflexiones. Nos vemos en la próxima anécdota.